This call is now being recorded. Muy buenos días. Em, Mi nombre es Camilo Parra, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santo Tomás. El día de hoy vamos a hacer la interpretación de un plano P&ID, el cual se está desarrollando para la clase de máquinas eléctricas. Bueno, pues se va a desarrollar cuatro puntos. Primero, describir lo que es el proceso, identificar la cantidad de lazos que hace cada elemento y los diferentes tipos de conexiones que hay en este plano PNID. Lo primero, pues, describir el proceso. Entonces, como vemos en pantalla, tenemos dos líneas principales de alimentación. En este caso, la principal sería esta que dice alimentación de vapor. Este vapor entra a un recipiente llamado en este caso columna y aquí se distribuye a diferentes zonas del proceso. Entonces, por la zona de abajo vemos el flujo, pero este flujo sale, por decirlo así, lo que se desecha. Y por la parte de encima vemos que sale un flujo de destilación. Al parecer esto es simplemente como un proceso de destilación. Entonces, ya habiendo descrito a rasgos generales lo que es el proceso, entonces ahora vamos a identificar. Sabemos que un proceso general tiene subprocesos, los cuales son llamados pues lazos. Em, Hay que saber que un lazo pues es la combinación de elementos para hacer un proceso. Entonces, cada plano PNID tiene en sus elementos, cada elemento viene identificado con un número. Entonces, estos números lo que me representan es el número de lazo de este proceso. Como podemos ver aquí, el lazo menor es de 320 y el lazo mayor es de 324, 326, 328. Entonces podemos identificar que hay 8 lazos de control acá. Vamos a iniciar por el número menor. Entonces, en este número menor, lo que se tiene es un transistor de flujo. Sí, él simplemente me está mandando una información del flujo que está ingresando al proceso. Y por este lado ya tenemos lo que es un relé de flujo. Em, Ahora, el siguiente proceso, tenemos aquí un control de flujo promedio. Estos son sensores. Estos son sensores. Ellos se comportan dependiendo el, el tamaño de flujo que haya. Y ellos mandan información en este caso, este proceso manda información a a un controlador de flujo, que pues es una válvula de flujo, ¿no? Y ella abre o cierra dependiendo de las necesidades de esta columna de, de fluido. Por este lado que tenemos, entonces, aquí se repite lo mismo. Aquí yo tengo un transmisor de nivel. Este lo que me hace es ver qué nivel yo tengo en el tanque y manda esa información a un controlador de nivel. Que este controlador de nivel manda información a un controlador de flujo. Entonces, si yo necesito aumentar el nivel, lo que hago es cerrar esta válvula de acá. Así va a aumentar mi nivel. En otro caso, en donde el nivel se esté sobrepasando de los límites requeridos, entonces lo que se hace es abrir esta válvula para bajar ese nivel y mantenerlo en el lugar donde yo necesite. Entonces por acá
Entra, entra. Si necesito más fluido, también lo puedo mandar por esta línea. Ahora, si tengo mucho fluido y simplemente necesito que el proceso me salga bien, porque el proceso es toda esta zona de arriba, entonces lo que hago es evacuar fluido por esta zona para después tal vez volverlo a retroalimentar. Bueno, en la zona de arriba, entonces íbamos por estos lazos de control. Ahora, el lazo de control verde, bueno, este sería el final del lazo de control rojo. Entonces, el lazo de control rojo lo que hace es enviar el, el fluido que yo realmente voy a utilizar. Entonces, lo envía por la zona de arriba, pasa a través de un indicador de análisis. Entonces, este indicador de análisis lo que me hace es, pues, analizar si el fluido está en las condiciones que se requiere para finalizarlo, o sea, para ya como producto final. Esa información se la pasa a un controlador de análisis. Y por último, esa información llega de nuevo al controlador de flujo promedio. Entonces, pues este me va a indicar en estas válvulas de aquí si yo necesito aumentar el flujo, disminuir el flujo o porque en esta zona de acá, pues yo lo que tengo es un acumulador. Entonces, todo el producto final que yo voy a entregar, todo está, todo está acumulado en este recipiente de acá. Entonces, cuando yo necesito sacar de ahí, sacar de ese producto final, pues lo que hago es abrir esta válvula de control. Entonces, prácticamente, ese es el funcionamiento de este diagrama P and ID. Ahora, ¿qué hace cada elemento? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, recordemos que los símbolos, un símbolo es un elemento, ¿sí? Cada símbolo redondo en circunferencia es un elemento en en el proceso. Entonces, cada elemento tiene una tarea. Esa tarea está representada por siglas o por letras. Entonces, eh, siempre la tarea principal o el elemento, el nombre del elemento principal se encuentra en la letra al final de cada sigla de los elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos FT. Si uno va a las tablas de la norma ISA, entonces uno se puede fijar que la T significa transistor, siempre y cuando esté al final. Si estuviera al inicio, significaría temperatura. Sí, entonces, en este caso se lee de derecha a izquierda. Entonces, transistor de flujo. Entonces, un transistor de flujo lo que hace es enviarme una información a otros elementos. Entonces, aquí YF, Y significa relé, entonces es un relé de flujo. Él me va, él le va a ordenar a los controladores y a las válvulas si se deben abrir o se deben cerrar. Por este lado tengo un FFC que traduce a un control de flujo promedio. Entonces, yo debo mantener un flujo, pues no se puede decir constante porque va a variar, pero entonces debo mantenerlo entre unos límites. Por eso está este controlador acá. Por este lado vemos un controlador de flujo, ¿sí? Ahora, otra característica de estos planos es que, por ejemplo, aquí tenemos elementos que están tanto allá en la máquina como como elementos que están en un panel de control para que el, el usuario o el que esté manejando la máquina no tenga que ir precisamente hasta la máquina, sino que la maneje desde una cabina
con unos elementos de control. Entonces, ¿cómo identificamos qué elementos están en la máquina y cuáles yo tengo en mi panel de control? Entonces, vamos a identificar los símbolos que están redondos, los que están solo redondos y no tienen ninguna línea en la mitad. Entonces, esos elementos están dentro de la máquina, están en el montaje de la máquina. Entonces, si yo quisiera ir a leer uno de estos elementos, yo tengo que ir hasta la máquina físicamente y ver y tomar las medidas allá. Entonces, si yo quiero tomar solo medidas de panel de control, voy a los elementos que tienen la línea por la mitad, la circunferencia que está dividida. Estos elementos se encuentran en una zona donde el operario los puede verificar más fácilmente que ir a la máquina. Eso sería por qué hace cada elemento. Ahora, ¿qué tipo de conexiones se presentan en este plano ID, PNID? Entonces tenemos lo que son las alimentaciones de los controles o simplemente la alimentación de todo el sistema por donde se va a mover el, el fluido que se está trabajando. Entonces, esas líneas de alimentación se representan con una línea continua, común y corriente. Entonces vemos aquí en donde entra el fluido, por acá sale, por acá entra, se retroalimenta o también puede salir. Entonces es muy sencillo el circuito. Ahora, también tenemos señales eléctricas. Estas señales eléctricas, ¿qué son? Yo tengo elementos en la máquina como tal, y esa máquina tiene sensores. Estos sensores me mandan señales eléctricas a unos controladores y a unos displays que yo tengo en mi panel de control. Y por eso es que yo sé cómo se me está comportando la máquina sin tener que estar al frente de ella. Entonces, ¿cómo se identifican estas líneas? Con las líneas punteadas. Estas líneas punteadas lo que significa es que están enviando pulsos eléctricos para que el operario sepa qué parte de la máquina está fallando o en qué parte de la máquina necesita hacer el intervención. Ahora, en este plano también se presentan señales neumáticas. Estas señales neumáticas pues son usadas en válvulas y en bombas. En este caso pues solo se presentan válvulas. Entonces aquí podemos ver un lazo de señal neumática. ¿Sí? Todas las válvulas tienen su señal neumática. También pues estas válvulas se pueden abrir manualmente, ¿no? Y esto sería todo por la presentación del día de hoy.